noches, bienvenidos a Oscar Aza Global. Ya si estamos en el conteo regresivo, en vísperas de las más importantes elecciones que se recuerden en la historia moderna de los Estados Unidos. Y para esto tenemos con nosotros al conocido periodista israelí Gabriel Ben-Tasgal, con quien vamos a conversar de un ángulo diferente, de una arista diferente, cómo se ve desde Israel y cómo se ve desde Europa este proceso electoral tan reñido. Gabriel, es un verdadero honor tenerte. Shalom. Un placer. Tenerte esta noche en el programa. ¿A quién le conviene más, desde el punto de vista israelí, que gane las elecciones de mañana? Bueno, no solamente a Israel, los países sunitas no radicales, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, todos creo que prefieren que gane una sola persona, Donald Trump. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entiende mejor el Medio Oriente y porque además la política del gran ideólogo del gobierno actual, que es Barack Obama, porque en el Medio Oriente se ve que Barack Obama es el ideólogo y Kamala Harris es una alumna desventajada, o sea, con quizás menos capacidad intelectual. No quiere decir que el gobierno de Biden ha sido un gobierno contrario a Israel, pero la visión es la siguiente: el principal enemigo del Medio Oriente es Irán. Y la política de Obama fue: vamos a abrazar a Irán, a quitarle las sanciones, porque pensamos que la mejor forma de que Irán se calme es introduciéndola y recibiéndola en el concierto de las naciones. La misma estrategia de Venezuela y de Cuba. Tal cual. Me refiero a Obama. Tal cual. Esa estrategia ha sido un enorme fracaso y asúmale otro factor, y es la nefasta influencia de Edward Said en la forma de ver el Medio Oriente de muchos líderes norteamericanos, en donde en vez de analizar qué es lo que lleva a grupos radicales islámicos a actuar, la culpa la tiene Occidente, y la culpa la tienen los valores occidentales, y la culpa la tiene el colonialismo. Cuando tú piensas así, va Barack Obama y le pide perdón a los musulmanes por el daño que hizo Estados Unidos a Egipto o a otros países. Cuando tú piensas así, hay un error conceptual básico. Creo que Donald Trump no entiende el Medio Oriente así, sino que lo que entiende es que hay aliados que hay que apoyarlos, y hay amigos que hay que sostenerlos y estar con ellos, y en ese sentido es mucho más creíble Donald Trump que el Partido Demócrata. En otras palabras, yo creo que es claro que el Medio Oriente prefiere a Donald Trump. ¿Cómo ves la situación en Gaza? Hemos visto la prensa europea, la prensa española, que tiene una especie de obsesión con el antisemitismo. ¿A qué se debe eso? Bueno, en general hoy los principales promotores del antisemitismo es la extrema izquierda, la inmigración musulmana en muchos lugares y la prensa. En España específicamente tenemos una tradición que no es algo menor en relación al antisemitismo. Recordemos que las primeras conversiones a la fuerza del mundo las hicieron los visigodos en España. Y la Inquisición no es un tema menor, y además en España el antisemitismo fue adoptado y comprado por la clase más culta. Tú no vas a encontrar prácticamente ningún literato de esos famosos que no haya sido profundamente antisemita. El más, Quevedo. Lope de Vega escribió una novela explicando cómo los judíos mataban a un niño para sacarle la sangre. O sea, no es un tema menor entre literatos españoles. Entonces, el antisemitismo es un problema serio en España. En el caso español, además, con medios de comunicación que tienen una agenda demonizadora del Estado de Israel. O sea, la televisión española, la televisión catalana, El País de España, son diarios que en su agenda está demonizar al Estado de Israel y privarlo de su derecho a la defensa. Entonces, cuando tú tienes una sociedad que tiene años y años que le han dicho Franco que la culpa de nuestras desgracias es los masones y los judíos, y cuando vienen de una tradición de inquisición y de antisemitismo fantasmal, porque el antisemitismo sin judíos, bueno, no es menor que el diario El País escriba como escriba, pero es un diario que va perdiendo credibilidad y que representa hoy a cierto sector de la izquierda europea, que lo puedes leer en Haaretz en Israel, en The Guardian en Inglaterra y en otros diarios que antes tenían monopolio de la información, y ahora surgen personas como Oscar Aza o otros medios de comunicación que también transmiten de forma alternativa. ¿Cómo ves la solución, si no hay solución, por lo menos el desenlace en la Franja de Gaza? Israel tiene 4 misiones. Una, derrocar al Hamas de la Franja de Gaza. Eso puede ser que lo logre. Lo segundo,
eliminar su capacidad bélica. Eso también puede ser que lo logre. Lo tercero es recuperar sus rehenes. Y el cuarto punto es intentar evitar que tengan vía de acceso para reorganizarse. Por ejemplo, prohibir la acción de la UNRWA. Cuando la UNRWA es parte del problema y fomenta el terrorismo, es evitar que vuelvan a rearmarse y vuelvan a adoctrinar nuevamente a través de las escuelas de la UNRWA. Son los 4 objetivos. ¿Se pueden cumplir los 4 objetivos, Oscar? No estoy seguro que se puedan los 4, pero para poder conseguirlo hay algo que tiene que estar clarísimo. Es muy probable que Israel termine de debilitar los 4 puntos y tenga que seguir actuando en la Franja de Gaza, que entre y salga todo el tiempo para poder evitar que levanten un poquito la cabeza. ¿Quién debe asumir o quiénes deben asumir la reconstrucción de la Franja de Gaza? Te puedo decir que no, es más fácil. No el Hamas, no la Autoridad Palestina y no la UNRWA. La solución puede venir con que se coloque una especie de nueva autoridad palestina, por ejemplo, apoyada por Emiratos Árabes Unidos, un país que educa la tolerancia. Puede ser que sea una especie de coalición entre potencias occidentales y Egipto, y puede ser, Dios no quiera, que el ejército de Israel decida administrar la Franja de Gaza. La tercera opción es mala seguro. La otra puede ser que sean mejores. ¿Qué hacer con Irán? Irán es la cabeza de todo este pulpo. Entonces, la pregunta del millón es si Israel va a ir un paso más arriba. Porque mira, si Irán es un pulpo, la cabeza del pulpo es Teherán y los ayatolás, y los brazos del pulpo son Hezbollah, los hutíes, Hamas, las milicias chiitas en Irak, ¿qué ha hecho Israel hasta ahora? Debilitar los brazos. ¿Y la cabeza del pulpo? Bueno, ha atacado y ha eliminado la capacidad para poder defenderse. Cuando le destruyes a un país su sistema antimisiles S-300, lo deja sin posibilidad de poder defenderse. Entonces puede ser que Israel vaya por la cabeza del pulpo. Si asume Donald Trump como presidente, es probable que Israel reciba apoyo para golpear a la cabeza del pulpo. Y si siguen el poder los demócratas, puede ser que amenacen con sanciones si Israel se atreve a pegarle a la cabeza del pulpo. Lo que estoy seguro es que Israel siente que Irán está por acceder a su primera bomba nuclear. Israel va a golpear a la cabeza del pulpo con apoyo de Estados Unidos o sin apoyo de Estados Unidos, porque no va a permitir que un país como Irán acceda a una bomba nuclear. Esa nueva reorganización que quieren hacer con Rusia, China, Corea del Norte e Irán, ¿la ves factible o es simple y sencillamente mucha espuma y poco chocolate? Puede ser que sea factible, porque recordemos algo, los malos siempre se unen. Vuelvo a repetir, los malos siempre se unen. Los buenos no siempre se unen. O sea que un traficante de drogas, digamos el gobierno venezolano, se una con Hezbollah, es totalmente normal y lógico. Los malos siempre se unen. Por lo tanto, la premisa es que hay que intentar evitar que los malos se unan con facilidad. El otro teatro de operaciones, el del sur del Líbano, con Hezbollah, que tiene evidentemente un brazo militar poderoso y un brazo político. Tienen representación en el Parlamento libanés. Pero en todo esto no se menciona la incursión del gobierno libanés en este conflicto, porque está tan débil así. Es muy débil el gobierno libanés, porque la sociedad libanesa fue creada por la influencia francesa de forma nefasta. O sea, crearon un país en donde supuestamente los cristianos maronitas iban a tener mayoría y con el paso del tiempo tuvieron menos hijos y emigraron. Eso provocó que primero se quedase el poder los musulmanes sunitas y ahora el poder lo tenían los musulmanes chiitas. Para poder debilitar a Hezbollah tienes que hacer 4 cosas nuevamente. La primera, eliminar el flujo de dinero que sostiene al régimen y que le permite que Hezbollah dé servicio a la población. ¿De dónde viene ese dinero? Principalmente del tráfico de drogas. Más o menos 6.000 millones de dólares producen 2 narcoestados, Siria y Hezbollah. Producen una droga muy problemática llamada Coptagon, que la pastilla sale $10 solamente y es lo que se llama la droga yihadista. O sea que ahí tienes dinero. Tienes que también eliminar sus túneles. Tienes que eliminar su capacidad misilística y tienes que eliminar también a su dirigencia política y militar. ¿Qué ha hecho Israel de los 4? Ha descabezado a Hezbollah, ataca sus túneles y los destruye, ha destruido su red de bancos y también ha debilitado su capacidad misilística. Pero si se retira Israel ahora, ¿se pueden rearmar? La respuesta es sí. Entonces Israel probablemente lo que tenga que hacer es seguir atacando Hezbollah, incluso si Hezbollah no ataca a Israel. ¿Hasta cuándo? Hasta que los locales tomen el control de la situación y que los libaneses accedan a decidir su futuro, igual que Irán.
Tú tienes que intentar debilitar el régimen de tal forma que los iraníes se pongan los pantalones y echen a los ayatolas. Y que los libaneses, que no son de Hezbollah, decidan su futuro e impongan el ejército. ¿Cuál es el papel de Siria en todo esto, de Turquía con Erdogan y el problema que tiene con los kurdos? Siria no existe como país, como gobierno. Lo que él quiere hacer Assad ahora es que lo dejen seguir respirando y seguir gobernando lo que puede. Estaría muy feliz si Irán, después de ayudarlo a sobrevivir, se va de su país. Y tiene menos problema con Rusia, porque Rusia no es que busca transformar a Siria en un estado diferente. Ahora, el problema grande es Turquía. Y te lo voy a decir hoy en el 2024, a pocos días de las elecciones. Dentro de unos años, creo yo, todo lo que es Irán hoy, Irán va a dejar de ser Irán y va a volver a ser un país pro-occidental. Porque va a caer internamente el país. No pueden sostener económicamente lo que están haciendo y la población chiita de Irán no es los ayatolas. Pero hay un país que sí es radical y que tiene creencias y aspiraciones imperiales. Y ese es Turquía. El Imperio Otomano de nuevo. Turquía, claro, si la ideología de Erdogan se llama el neo-otomanismo. Quieren volver a ser el líder del mundo musulmán. Y Erdogan sí es un fanático loco que por ahora financia el radicalismo islámico y combate a favor del radicalismo islámico, pero todavía no se ha atrevido a mostrar todas sus cartas. Yo creo que Turquía va camino a eso. O sea que hay dos países que nos preocupan mucho en el Medio Oriente, Turquía y Qatar. Qatar por el hecho de que es un país millonario. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el papel de Qatar siendo refugio de Hamas y al mismo tiempo quiere ser mediador? Muy bien. ¿Qué viene antes, Oscar? ¿Adoctrinarte a ser un violento o el atentado terrorista? Adoctrinarte a ser violento. Qatar y Turquía tienen una función de adoctrinamiento. Dan el soporte logístico, ideológico para crear radicales islámicos. Qatar te financia con 4.700 millones de dólares Universidad de Estados Unidos para transformar a toda la gente en una generación woke. ¿Quién pagó? Qatar. ¿Solamente Qatar paga? No, otros más también. ¿Qué te piden a cambio? Que seas un woke y además que anules de tus cátedras en tus universidades todos los estudios del Holocausto y temas así, que promuevas a docentes relativistas morales, y yo pago. Una vez yo capacito a Fuerza de Seguridad para explicarle cómo piensa un radical islámico, y una vez me reuní con el presidente del Barça y le expliqué que la camiseta de fútbol del Barça, de mi equipo de fútbol, que decía Qatar Foundation era una organización que le pagaba el sueldo a un hombre llamado Yusuf al-Qaradawi. Yusuf al-Qaradawi es un líder ultra radical, sunita, que vive en Qatar. Qué cosa, ¿no? Recibían el sueldo de Qatar. Entonces le digo, ¿ustedes están locos? ¿Están financiando un grupo que es radical islámico? Y él me dice una palabra en árabe. Me dice, quiero comprar a Neymar, tenemos que recibir dinero. Yo le dije, genial. Te voy a decir una frase en árabe. Si tú me necesitas, yo te compro. Nosotros en Occidente nos dejamos comprar por unas cantidades de millones de dólares y perdemos la brújula moral. Gabriel, tienes que volver al programa. Te vas a Israel, espero que cuando regreses pases por aquí. Por supuesto, será un placer. Muchas gracias. Continuamos con otro tema importantísimo, regresando al proceso electoral que culmina mañana, esperemos que culmine mañana con estas elecciones y el voto de la mujer, la participación de la mujer. Tenemos a una profesora universitaria para hablar sobre este importantísimo ángulo, este importantísimo aspecto del proceso electoral.